Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias por seguir acompañándonos en esta jornada donde vamos a estar analizando pues la llegada de Donald Trump allá a la presidencia de Estados Unidos, que por cierto inmediatamente ha habido reacciones acá en nuestro país frente a las primeras medidas que tomó Trump. De hecho, en este momento hay una reunión de varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Claudia Sheinbaum allá en la Ciudad de México. Se involucran desde la Secretaría del Trabajo hasta la Secretaría de la Defensa Nacional y por supuesto el Instituto Nacional de Migración, pero previamente Claudia Sheinbaum ya había anunciado que iba a rechazar la medida unilateral, dijo, de Trump de reimponer el programa Quédate en México que afecta a miles de migrantes. Estamos en la línea telefónica con el doctor Carlos Heredia. Él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y desde hace muchos años un experto en la relación México-Estados Unidos. Y por eso le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Doctor Carlos Heredia, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos. Igualmente, le saluda Rubén Martín y muchísimas gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo está viendo los primeros anuncios que dio Donald Trump? Ya de alguna manera los había anticipado, pero pues se confirman. Bueno, pues dan miedo, dan temor, porque se trata de manifestaciones de una persona que se propone cumplir lo que ha prometido y lo que ha anunciado, a pesar de que buena parte de los anuncios hechos ya como presidente 47 de Estados Unidos están basados en supuestos falsos, en información errónea, en supuestos absolutamente sin fundamento. Él cuenta con el respaldo del electorado estadounidense, y pues si nos limitamos nada más a lo que ha dicho sobre México, pues es una situación grave, es una situación de riesgo. El hecho de declarar emergencia en la frontera, eso significa que la puede cerrar a cualquier hora, en cualquier momento, por el plazo que él decida, con poderes extraordinarios. Puede impedir el ingreso incluso de personas que tengan los papeles para cruzar al territorio estadounidense. Es decir, tiene como poderes extraordinarios, como si estuviéramos en una situación de guerra. La promesa de restablecer Quédate en México unilateralmente, sin el acuerdo del gobierno de México. Ya lo vivimos, no es que estamos suponiendo o planteando un escenario hipotético. Ya vivimos el hecho de que se devolvieron a México 70,000 personas a esperar la decisión de las cortes estadounidenses respecto de las solicitudes de asilo que plantearon no mexicanos, venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, haitianos, cubanos, nicaragüenses, etcétera. Y ello causó una gran dislocación en la vida de estas personas, porque quedaron aquí en México a merced del crimen organizado. Así es. Eso ya lo vivimos, no es algo que supongamos que va a ocurrir, y desafortunadamente yo no veo condiciones aquí en México, a pesar de los anuncios del gobierno federal y de distintos gobiernos estatales y municipales. Yo no veo la capacidad para acoger a un volumen de personas como el que ocurrió ya en 2019, 2020, 2021 con Quédate en México. Doctor Carlos Heredia, quería detenerme en preguntarle específicamente qué otras posibles consecuencias tiene este anuncio unilateral del cierre de la frontera. Como nos decía, no solamente para quienes estaban esperando una cita, sino incluso personas que tienen documentos vigentes, de pasaporte, visa, podrían detenerse. El despliegue militar, incluso interrupción del tráfico comercial. ¿Qué otras cosas podrían ocurrir? Sí, es decir, la interrupción el flujo comercial, del tráfico comercial en los puentes fronterizos ya ha ocurrido por plazos acotados. No recuerdo bien, nunca ha sido más allá de
3, 4 días en el caso, por ejemplo, de Texas, y eso lo hizo el gobernador Abbott, no el gobierno federal estadounidense. Pero es paradójico que se esté hablando en esos términos de un país que es socio, de un país aliado de Estados Unidos, de un país vecino de Estados Unidos. Es decir, estas medidas no se las está aplicando a adversarios, a enemigos, se las está aplicando a un país que es su socio. Por eso es la gravedad del asunto, porque son acciones absolutamente arbitrarias, unilaterales, y que de lo que nos hablan es del retorno de la política de la fuerza. Sí. Es decir, ya no estamos en un contexto diplomático de negociación, estamos en un contexto en donde el presidente Trump impone medidas de manera unilateral. Así es. Los otros anuncios, declarar como terrorista a los cárteles de la droga y algo que parece, pues no sé, casi una ocurrencia, pero esta idea de cambiar el Golfo de México a Golfo de América, ¿cómo está viendo estas acciones, doctor Carlos Heredia? Bueno, empiezo por lo de el Golfo de México. De hecho, Estados Unidos confiscó el nombre del continente americano para sí. Es decir, ellos le llaman a su país, le llaman América. Quienes no somos de ese país, pero vivimos en el hemisferio americano, pues usamos Estados Unidos para referirnos a su país. Y pues quizá él pueda decir que el Golfo de México se llama Golfo de California. Entiendo que hay un procedimiento coordinado por las Naciones Unidas para la denominación de los territorios del mar, para la denominación, en este caso, de los espacios marítimos, pero pues eso le va a importar muy poco a Donald Trump, y quizá nos vamos a enfrentar a situaciones de facto, como ya he mencionado, que ellos de facto le dieron a su país el nombre del continente. Seguirán haciéndolo, pero pues los mexicanos le vamos a decir Estados Unidos y le vamos a decir Golfo de México. Lo grave del mensaje es que manda una señal de la política de fuerza. Claro. Manda una señal de imposición. Manda una señal de no negociación. Manda una señal de, pues, que hace nugatorio el estatus de México como su socio, su vecino, su aliado. Entonces, estamos viendo el regreso de la política del destino manifiesto, por el cual, desde la doctrina Monroe, Estados Unidos entra en una etapa de expansión territorial, como lo hicieron los nazis en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, que se anexaron a los países vecinos, y como lo ha expresado ahora claramente Donald Trump, y de manera absolutamente irresponsable, en el caso de anexarse a Canadá como el Estado 51, comprar Groenlandia a Dinamarca, recuperar por la fuerza el Canal de Panamá, que entregó el propio gobierno de Estados Unidos a soberanía panameña en 1999, pues es sumamente preocupante, porque esto disloca, es sumamente disruptivo de la geopolítica internacional y de cualquier política que tenga que ver con el diálogo, con la negociación, con el derecho internacional, con el guiarnos por normas consensuadas, establecidas, fundamentalmente a través de la Organización de las Naciones Unidas, pero también de tratados bilaterales, regionales, multilaterales, etcétera. ¿Qué tal, doctor Carlos Heredia? Le saluda Jesús Estrada, un gusto saludarle. Hola, Jesús.
Quería hacerle un par de preguntas. Una tiene que ver con, ahorita que hablaba de la recomposición geopolítica, hay varios temas que me llaman la atención porque parece que las declaraciones en la juramentación y las primeras acciones están concentradas en, justamente como usted señala, en nuestro continente y específicamente lo que tiene que ver con México. Poco habló, digamos, o casi nada con respecto a la situación de la guerra Rusia-Ucrania, Medio Oriente u otras latitudes. Por ahí tocó a China, un supuesto adversario de Estados Unidos, cuando habló o justificó la acción de recuperar el canal de Panamá. Pero ¿usted cree que está, digamos, enfocando sus baterías como una especie de bully o de acosador justo hacia este lado de la frontera y siguiendo esa lógica de la doctrina Monroe, imponiendo ahora supuesta grandeza de Estados Unidos, pero solo en nuestro continente? Bueno, ya lo había perfilado en su primer mandato, cuando estuvo el general John Kelly a cargo de Seguridad Nacional. Él dijo que el perímetro de seguridad de Estados Unidos era 1.500 millas hacia el norte y 1.500 millas hacia el sur. Es decir, pues prácticamente anexionar Canadá y Centroamérica hasta el canal de Panamá, de manera que Estados Unidos abarcaría lo que futboleramente se conoce como la CONCACAF. Como sabemos, en la CONCACAF jugamos Norteamérica, México, Centroamérica y el Caribe. Eso es lo que él ambiciona, eso es lo que él pone sobre la mesa. Está metiendo en problemas a su propio gobierno porque pues el Departamento de Estado está obligado a llevar las cosas formalmente y no con bravatas mediáticas, así sea en el discurso de juramentación. Entonces, pues sí, estamos de regreso en plena época del expansionismo estadounidense, del gran garrote. Y parece insólito, parece increíble que lo estemos escuchando ya no como bravata de campaña de proselitismo, de campaña electoral, sino como el discurso de juramentación, como el presidente 47 de los Estados Unidos. Entonces, pues yo creo que también hay que reconocer, hay que recordar que ese es el estilo de Trump. Él da un manotazo inicial sobre la mesa, en este caso de expandir Estados Unidos, lo que llaman los estrategas, los estudiosos de la geopolítica, el Lebensraum, el espacio vital, sí, lo que desarrolló un estratega nazi, como el territorio físico, sí, y marítimo de los estados crece, claro, porque él es considerado un organismo viviente, un organismo de expandirse para sobrevivir. Esa es la doctrina Trump. Muy bien. Doctor Carlos Heredia, otra pregunta que tiene que ver también con economía y omisión. Me parece que casi no tocó Trump el día de hoy y de hecho no viene incluido en sus acciones el tema de los aranceles con los que tanto ha amenazado a nuestro país. ¿Qué opina? ¿Qué está haciendo, pensando? ¿Será que esto lo tiene reservado para otro momento para ejercer presión sobre el gobierno de México? Yo creo que efectivamente en el caso de Canadá y México ya se había filtrado previo a la juramentación de Trump que no iba a anunciar 25% como arancel, que su intención más bien en el caso de México y Canadá era quizá anunciar 10% para ver cuál es la reacción y el quid pro quo. Te voy a dar chance, te lo voy a bajar a 10, te lo pongo barato, que sigue siendo una acción absolutamente violatoria del TEMEC, y unilateral y arbitraria. A ver, ¿qué me das tú? Por ejemplo, decirle a México, con 10% si tú prohíbes la importación de vehículos eléctricos chinos y la suspendes de inmediato, cosa que obviamente no va a ocurrir por el lado mexicano, pero creo que sí, efectivamente, quizás lo está guardando como ficha de negociación y con la recomendación de su equipo de que en el caso de América del Norte, justo porque es la región desde donde él plantea este expansionismo,
pues sí tiene que, pues por decirlo suavemente, cuidar algunas formas. No es su estilo. Él es estridente, él es escandaloso, él es del manotazo primero y después ahí luego hablamos. Pero creo que es eso, revela no que haya reculado, no que haya cambiado de idea, sino que quizá la forma de darla es la que tiene matices. Bien, así es. Finalmente, doctor Carlos Heredia, pues entonces se avecinan meses, quizás un periodo difícil, oscuro, de posibles reacciones adversas incluso para la economía y socialmente para el país por el tema de migración, por el tema de seguridad y comercio. Bueno, habrá que empezar por el hecho no reconocido por Trump de que habrá reacciones contrarias a su voluntad, a sus decisiones, incluso dentro de su propia coalición. Si vemos, por ejemplo, digamos, nos hace la guerra comercial si México decide dejarle de comprar granos a estados que son republicanos, como Iowa, como Missouri, como Nebraska. Bueno, le compra mucho Illinois, pero Illinois es demócrata. Sí. Los propios republicanos le van a decir, oye, espérate, hay mucho dinero de por medio, muchos distritos electorales de por medio, las elecciones, ya sabemos que en Estados Unidos todo el tiempo, las elecciones intermedias son en noviembre de 2026. Uh-huh. Digamos, este es solo un ejemplo, pero el hecho de poner aranceles quiere decir al final de cuentas encarecer las importaciones, transferir al consumidor estadounidense las alzas de precios que pueden devenir en inflación, que casi es como un enemigo mortal la inflación, y le costó a Biden en buena medida la presidencia porque quedaron muy altas las tasas de interés y quedaron muy altas los precios de productos súper básicos como el cartón de huevo. Entonces, yo lo que quiero subrayar es que aunque la capacidad de oposición y resistencia de México parezca reducida frente a la enorme asimetría de poder, entrarán en juego también contrapesos jurídicos, legales o constitucionales o administrativos, sino económicos, del bolsillo. Exactamente. De todos los días. Ya no de la economía agregada, sino de mi economía, de los consumidores. Y esos creo que son los que habremos de seguir de cerca. Es un pobre consuelo estar a expensas que pasa a otros para entonces inferir qué nos va a pasar a nosotros, pero es la realidad. Sin lugar a dudas. ¿Cómo estás viendo la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno, doctor Carlos Heredia? Está haciendo lo que está a la mano. Yo creo que, pues sí, está bien. Pues denle tarjeta del bienestar con 2,000 pesos al que llega, inscríbanlo en los programas sociales, pero hay dos barreras autoimpuestas por el gobierno mexicano para tener una acogida mínimamente digna a nuestros compatriotas. La primera es que no hay dinero, es decir, que toda esta larga serie de promesas y de ofrecimientos y de programas, etcétera, tiene que salir de lo que ya se aprobó como presupuesto de egresos de la Federación para 2025. Ahí no hay un solo peso adicional. Lo que hay es nuevo reparto de un lado para otro, quítale aquí, ponle acá, etcétera. Y lo segundo es que si ustedes me dicen que quienes van a recibir a nuestros hermanos migrantes son los gobernadores que están coludidos con el narco, que han entregado el control territorial de sus estados al crimen organizado, es el Instituto Nacional de Migración, que está acusado reiteradamente su eterno titular de utilizar el cargo para negocios personales. Entonces, pues a buen árbol nos acogemos. Claro. Es decir, ¿quién va a recibir a nuestros compatriotas? Esas personas, los que han permitido que el control territorial en amplias franjas de la geografía mexicana está en manos del crimen organizado. ¿Quién le garantiza a los mexicanos que van a llegar
que de Tijuana a Matamoros están a salvo. Sí. Terrible, pues seguimos, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Le agradecemos esta tarde, doctor Carlos Heredia, que nos haya tomado esta llamada, y si nos permite estamos en contacto más adelante con usted para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Muchos saludos a la audiencia y a ustedes, una felicitación por su trabajo radiofónico. Muchísimas gracias, doctor Carlos Heredia. Pues ahí tiene usted este primer panorama, este primer saque. Oye, por cierto, lo que recuerda, ¿cómo es posible que en esta reunión que comentábamos que hay en Palacio Nacional esté Francisco Garduño todavía a cargo del Instituto Nacional de Migración? Terrible, digamos, un tipo que debería rendir cuentas por el incendio en Ciudad Juárez, entre otros asuntos, como también ya comentó Carlos Heredia. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista también sobre este tema con el doctor Arturo Santa Cruz de aquí de la Universidad de Guadalajara.